Hoy en Es la Hora de Opinar comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Ana Laura Magaloni, Blanca Heredia y Jesús Silva Herzog Márquez. Esta noche vamos a discutir dos temas muy polémicos. Primero analizaremos el enfrentamiento entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno en la Comisión Permanente y las reacciones que esto ha generado. Después vamos a hacer una evaluación del primer año de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo de su primer informe de gobierno. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada presenciamos un muy lamentable espectáculo en la Comisión Permanente del Congreso, donde se enfrentaron a golpes nada menos que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. Ahí, en la tribuna, donde anualmente se entrega la medalla Belisario Domínguez a los mexicanos más destacados por su trayectoria, volaron los insultos y las cachetadas. Para hablar de lo ocurrido, las reacciones, lo que esto implica de este enfrentamiento, saludo a los colaboradores de la mesa de los lunes. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Ana Laura Magaloni, muy buenas Hola, Leo, noches. buenas noches. Blanca Heredia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Y Jesús Silva Herzog Márquez. Chucho, ¿cómo estás? Muy Hola, buenas Leo. noches. Por cierto, tú has estado en esa tribuna, porque antes ahí estaba el Senado, y tú diste el discurso cuando le entregaron la medalla Belisario Domínguez a tu abuelo, si no mal recuerdo, en memoria, ¿no? No, estaba ahí recibió Todavía, él sí. el premio, pero no estaba ya en condiciones de hablar. Ok. Sí. Bueno, digo, pongo lo de la Belisario Domínguez porque pues, sí es una alta tribuna, ¿no? Donde se tiene que respetar, digamos, esos espacios, y lo que vimos pues fue muy lamentable, ¿no? Tú hoy escribes al respecto, ¿no? Pues sí, me parece que la política en general no es una actividad particularmente edificante, pero hay ocasiones en que sí es una actividad repulsiva. Y yo creo que lo que vimos en el Senado recientemente con esta golpiza, con esta exhibición de la incapacidad de los líderes más importantes del país para tener un desacuerdo razonable, civilizado, a través de las palabras y expresarse con empujones, con arañazos, con bofetadas, pues me parece que refleja que no tenemos nosotros ni siquiera una estructura de una política civilizada que tenga una manera de canalizar las discrepancias, los desacuerdos. Y yo creo que es el resultado, creo que es el reflejo de una estrategia exitosa de polarización de la vida pública, en donde pues desde hace ya varios años no estamos nosotros ante una vida pública, ante una vida política, en donde las diferencias tienen un espacio para ventilarse, en donde quien tiene los votos puede tomar una decisión, sino que tenemos la estrategia de definir al otro como el enemigo. Y eso lo vimos nosotros en la conducción del Senado a lo largo de este año, en donde lejos de tener pues una conducción en principio a través de la moderación, en donde se da la palabra, donde se hacen cumplir las reglas de la deliberación, lo que se hace es definir al otro como el enemigo. Incluso en la reunión más reciente del Senado se le define como traidor al que piensa distinto. Y por el otro lado también me parece un reflejo de pues digamos este grupo de complicidades en lo que se convirtió el PRI bajo el liderazgo de Alejandro Moreno, en donde pues no tenemos absolutamente ninguna visión de lo que necesita el país, sino que tenemos, yo creo que lo describió bien la presidenta Sheinbaum, tenemos a un porro.
como dirigente de lo que queda del PRI. Entonces, pues me parece que es, por una parte, la coronación de la política polarizante y, por el otro lado, la exhibición de pues, la catástrofe, la ruina, prácticamente la desaparición del PRI como una referencia de la vida pública en el país. Ana Laura, el escándalo paga en estas épocas de polarización porque quienes son los más escandalosos, que es Fernández Noroña, Lili Téllez, Alejandro Moreno, en fin, son los que más, de los que más hablamos, acabamos hablando de ellos porque el escándalo paga en estas épocas de las redes sociales. Sí, y me llama sin duda paga. Sí. Y sin duda no tiene costo hacerlo. O sea, para las... Ese sí, claro. O sea, que tenga un costo personal, que se vea mal. O sea, aunque se ve mal, todo el mundo habla, todo el mundo grita, todo el mundo participa. Yo creo que es una forma en la que han impactado no solamente la polarización, sino las redes sociales en la conversación pública, digamos. Totalmente. Pero lo que me llama la atención es que para las mayorías que tiene Morena, o sea, ya no deberíamos estar hablando de polarización. O sea, entiendo la polarización, porque creo que ya son muy chiquitos. O sea, pero que realmente, siguen jugando ese papel. Pero la polarización no significa, a mi juicio, el que tengas tú 50-50. dos bloques simétricos. No, la polarización es un proceso de identificación política, en donde el otro no merece ser escuchado, donde no tiene ninguna legitimidad para participar en la deliberación pública, así sea el 5, el 10, el 50%. Yo creo que eso es la polarización, y aunque sea un grupo muy pequeño, el de la oposición, se polariza en la medida en que se dice, se reitera, estos representan al anti-México. Eso es la polarización. Sí, y lo que quiero decir, y estoy de acuerdo con eso, pero lo que quiero decir es que ahorita esas fracciones son muy chiquitas y muy relevantes para que tengan ese efecto. O sea, realmente Morena controla el poder y puede aprobar las leyes que quiera y no tiene que consensar proyecto político, ni tampoco hay una discusión de los otros, ni del PAN, ni de visiones alternativas. Esto fue un pleito de machos, de me callaste, te callas tú, te callas yo. Pero una conversación polarizada de hay un proyecto que está mal y otro bien, y son excluyentes, creo que ese ya pasó, que ese fue el sexenio pasado. Que en el sexenio pasado sí había dos proyectos chocando, discutiendo. Ahorita yo creo que ya ganaron. Y tienen mayorías calificadas y tienen un montón de poder, cosa que me parece todavía más como deleznable el espectáculo, digamos. Porque ya tratarse así, para lo poquito que hay en juego para los priistas, no respetar las 4 reglas de darse para lo poquito que hay ahorita ahí adentro, a mí me parece increíble, digamos. Pero como tú dices, paga. Paga, sí, se pierden las formas políticas. Digo, tú estudiaste en un país, en Inglaterra, donde, bueno, en el Reino Unido, donde las formas son importantísimas, ¿no? Es parte de las reglas del juego, ¿no? Sí, yo te diría que al hablar de un caso de violencia física en un Congreso o Parlamento, yo haría la distinción entre lo que puede explicar un caso puntual, haciendo tal vez el paralelo con el suicidio, haciendo una explicación puntual de un caso de violencia física en un Congreso, al fenómeno de la violencia física en los Congresos alrededor del mundo, que es algo muy común, muy, muy común. Y a diferencia de lo mucho de lo que he escuchado estos días, por lo menos los politólogos y los que han estudiado este tema lo ven como una decisión, racional, o sea, no es la pérdida de la razón y la irracionalidad que se muestra, y como un fenómeno democrático en cierto sentido, curiosamente. Racional, ¿por qué? Porque tiene 2 elementos de racionalidad. Primero, es una herramienta de comunicación, es una manera de comunicar, es el aspecto teatral de la violencia física en un Congreso, permite conectar con la base, permite resaltar un tema que tal vez se pierde si no haces algo llamativo, y es una táctica
para retrasar o bloquear un proceso. Hay una escena maravillosa donde una mujer, porque ahorita entramos a qué variables explican el uso de la violencia, donde una mujer en Taiwán, que es el líder mundial en Taiwán hay mucha violencia parlamentaria, sí. para evitar que proceda un proceso, agarra el documento del papel y se lo mete a la boca y lo empieza a masticar. Entonces otras mujeres se le avientan pero trancazos, para que lo escupa. Es un poco como Piolín y el gato silvestre. Escupe la abuelita, le dice, escupe, ¿no? Y no lo escupió y se lo comió. Y se lo tragó. ¿Para qué? En un contexto de enorme violencia. O sea, mientras recibía cachetadas, le jalaban el pelo horrible, una escena horrible. Entonces es muy común. Y dada estos usos racionales, la pregunta es ¿por qué se opta por la violencia en vez del diálogo? Porque la idea es que sí se opta por la violencia. Ok, en un caso puntual podría ser una pérdida de control, pero en general, ¿por qué pasan estas cosas? En Inglaterra, recordemos que en Inglaterra lo que separa a la oposición del gobierno es una distancia medida de poco más de 2 espadas. Sí. Y violencia en el Parlamento inglés hay recientemente. O sea, no estoy hablando del siglo no sé qué, estoy hablando del siglo XXI. ¿Violencia física? Física. Hace mucho que no. No, cómo no. Liz Truss, cuando salió Liz Truss, en el voto que hubo justo antes de que renunciara Liz Truss, hubo violencia física 2015. O sea, se agarraron ahí. Empujones, un poco lo que vimos. Hubo un gran momento, ese sí me acuerdo perfecto, creo que fue en 77, donde una mujer parlamentaria representando a Irlanda le dio un trancazo en la cara al secretario, al equivalente del secretario de Gobernación de Inglaterra. En la Cámara. Por una discusión alrededor de Irlanda del Norte. Sí. Y después de darle el trancazo, le pide, se disculpa con el que administra la Cámara. Con el speaker, con el presidente, ¿no? Y se va. Pero entonces la pregunta es, ¿qué lo detona? Curiosamente la polarización no, según estudios de regresiones, etcétera. La polarización no. Las 2 variables que más lo explican es el nivel de democracia. Es decir, para que haya un pleito, algo importante tiene que ocurrir en un Congreso. Tiene que haber la suficiente representación para que sea relevante. Tiene que haber algo de democracia. Pero ¿qué es lo que dice Ana Laura? Exacto. Que no... No. Tiene que haber algo de... No, pero donde tiene razón es que en la otra variable, entonces el nivel de democracia, donde más hay violencia son en sistemas híbridos, ya sea que van en proceso de democratización o van retrocediendo en cuanto a democratización. Esos son los momentos más vulnerables. Y la otra variable es la distribución de poder en un Congreso. Hay más violencia en congresos donde la ventaja que tiene la mayoría es mínima o donde está muy fragmentado el Congreso. Pero cuando la mayoría es contundente y absoluta, en general baja el nivel de violencia en congresos. Pero variables que uno piensa como polarización, como el porcentaje de mujeres en Congreso no es una variable que pinta, ¿no? Que es un tema de testosterona. Al parecer no pinta. Pero Javier, lo que vimos la semana pasada, por eso después de esta disquisición sobre lo democrático que es abofetear al líder del Congreso, en lo que vimos la semana pasada, ¿te parece un retrato de la intensa democracia mexicana? ¿Te parece la expresión de un cálculo estratégico muy sensato de uno y de otro? Mira, Chucho, en concreto, si queremos discutir alito... Porque estamos comentando este asunto. No, yo creo que es interesante, dado que es algo que ocurre constantemente en muchos congresos, es interesante entender ambas cosas. El fenómeno, porque no de repente ocurrió esto una vez. En México, de hecho, en los estudios aparecen las listas de los congresos que son más o menos violentos. México no está ni remotamente hasta arriba, pero está bastante arriba. Taiwán está muy por arriba de todos, por arriba de México está Turquía, por arriba de México está Ucrania, por arriba está Corea del Sur, por arriba de México está Japón, Italia. ¿Japón? Sí. Entonces, el fenómeno hay que entenderlo. Sí, Ahora, Alito, ¿por qué de repente? Pues igual ese se echó una copa de más, ¿me entiendes? No sé el fenómeno puntual de este caso específico. Pero sí hay, déjame para que entre Blanca, pero sí hay, por ejemplo, en este caso, en el caso mexicano, lo ocurrido durante este año, es que pones como presidente del Senado a un fascineroso, pones a un provocador y el speaker o el presidente tiene la labor de llevar a buen puerto la sesión
siendo neutral, tratando, no poniéndose arriba del debate, ¿no? Es parte del... Cuando pones al provocador o al fascineroso como presidente, pues acabas en esto. Yo sí creo que acabas en esto. No sé, Blanca. A mí me parece muy interesante el contexto que nos da de alrededor del mundo como es este tema. Sí. Sin embargo, sí empezó diciendo que son dos cosas diferentes, digamos, Sí. los patrones de cuánta violencia hay, violencia física en distintos parlamentos o congresos en el mundo, y otro puede ser un incidente puntual, ¿sí? Yo me pregunto, y sería una primera cosa que quería poner sobre la mesa, ¿qué tanto estamos hablando de un caso particular, de una instancia, de algo, o de algo que nos habla de un fenómeno Yo más creo que general? es un fenómeno. Sí. Y Yo veo que en parte sí es parte de un fenómeno, pero también veo elementos que tienen que ver con esas dos personas en concreto. Ambas no con grandes dosis de autorregulación, digamos, de capacidad para regularse, de gobernarse a sí mismas. Pero uno es el mostradas. presidente del Senado. Sí, pero quiero Hombre. en el factor individual. Sí. Eso me parece que vale la pena recalcarlo. Me ha llamado muchísimo la atención también ver las reacciones, tú nos los decías. Sí. ¿Cuáles han sido las reacciones? Pues básicamente, pues los partidarios de Andrés Manuel López Obrador le echan toda la culpa a Alejandro Moreno y viceversa. Sí. ¿Sí? Los que están a favor de... En contra de la 4T, entonces piensan que toda la culpa la tiene Fernández Noroña. Ya veo a varios comentaristas sacándole en el año no sé cuándo de la canica, hizo no sé qué, pegó un chicle en la mesa, en fin, diferentes cosas y otras más terroríficas. Ninguno de los dos es un dechado de civilidad, quiero decirlo así claramente. Lo que me parece más interesante, y ya nos vincularía con un patrón más general, es por qué no parece tener un costo. No solamente digamos que paga en términos de que él estamos hablando, y no me encanta, tengo que decirlo, estar hablando de esto habiendo tantísimos otros asuntos, pero en fin, es parte. Es parte, ¿sí? Del debate. Pero lo que me parece notable es que no haya ningún costo, ningún llamado de atención con respecto a este tipo de comportamiento. Porque ahí sí ya nos está hablando de un clima en el cual este tipo de conducta parece como permisible, como que no es algo que sea digno de ser, digamos, reprobado directamente. Yo celebro mucho que pueda ser, por lo que nos explica Javier, un símbolo de democracia, me suena razonable, pero no es exactamente. No es de democracia, pero de que hay asuntos importantes que se están discutiendo en el foro público, Aquí que no encienden había las pasiones. Aquí ¿sí? no había eso. Había esto, no lo había durante muchísimos años, y por eso pues no había tanto problema. O sí lo había, hasta que sí lo había, pero digamos, eso me suena razonable. Simplemente en el caso de México hoy, mi impresión es que si la forma es fondo, hay algo de la forma, de una forma muy alambicada de la que venimos También, históricamente, también es cierto. que era como una caja una camisa de fuerza honorable. en el priismo engolada, que se fue quedando hueca, luego eso lo tomaron en parte y le dieron toda la parte de las cifras y la onda tecnocrática los últimos gobiernos, pero frente a esa cosa muy alambicada, muy constreñidora de la posibilidad, digamos, de realmente conectar, etcétera, etcétera, me parece que todo eso ha volado por los aires. Y hoy estamos pues como a la búsqueda de una nueva forma que pudiera ser una forma razonable, que ya no es la forma, porque yo pensaba, a ver, Fernández Noroña, muchas de sus actitudes, efectivamente de macho, igualito que los de Alejandro Moreno, pues podrían ser consistentes con una figura de oposición de izquierda, como él durante tanto tiempo ha sido. Digamos, en algún sentido, ¿no? Rompo todo esto, formas horrendas de la burguesía y de los mafias del poder, etcétera, etcétera. Pero ya como líder del Senado, pues efectivamente hay una incongruencia, desde mi punto de vista, en un comportamiento que no se ajusta a lo que
al cierto grado mínimo de formalidad que uno esperaría. Entonces, en resumen, yo diría que si bien es un incidente que nos habla de dos personas que además se sintieron muy ofendidas. Me parece interesante saber por qué se ofendieron tanto. Bueno, Alejandro Moreno porque no le dio la palabra, tiene razón en haberse molestado, no tiene razón en habérselo descontado, ¿verdad? Por otro lado, Fernández Noroña, qué mal hizo en no darle la palabra que le tocaba al PRI hablar y también ponerse a los golpes. A ver, déjame, porque a mí parte del tema es si la polarización o no la polarización. Chucho, a mí lo que más me decepcionó de todo esto es la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque yo esperaba de ella que se comportara otra vez más como jefa de Estado y dijera, a lo mejor que le aventara el bulto a esas cosas del Poder Legislativo, a mí no me gusta, no sé, pero se pone del lado de Gerardo Fernández Noroña, la jefa del Estado, Sí. un poco cumpliendo más un papel de jefa de partido, más que de jefa, o sea, le está hablando ella a su militancia, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿quién toma el liderazgo para decir, a ver, tranquilos, calmados, en un país donde, porque la violencia física luego se refleja en las calles, ¿eh? Sí, yo creo que podríamos haber escuchado un mensaje que fuera paralelo al que escuchamos en términos de la relación con los Estados Unidos, que hay que mantener la cabeza fría. Correcto. Que hay, Mira, desde por luego, ejemplo. en el ámbito de la política muchas Sí. provocaciones, pero debe haber siempre la sensatez, la distancia para evaluar las cosas en Sí. su justa medida. Y en efecto, lo que escuchamos de la presidenta Sheinbaum fue una apuesta por ese bloque político, el suyo propio, Sí. que a mi juicio la separan de esta ambición que no sé siquiera tiene de fungir como jefa del Estado mexicano. Sí. Y como jefa del Estado mexicano sí debería, a mi juicio, al tiempo que empuja su propia agenda de gobierno, tener mensajes de ecuanimidad en la vida parlamentaria, por ejemplo. Y yo creo que es realmente una nueva oportunidad perdida. Y sí me parece que esto no solamente es un caso, un incidente, yo no creo que sea un incidente trivial. No. No me parece que el traer todas las evidencias de los golpes y los empujones que hay en el Parlamento, en los parlamentos del mundo, nos haga decir como que lo que pasó fue algo menor. Pero ¿por qué piensas que ese es Porque mi punto? creo que tu argumento fue, no exageremos No. en lo que sucedió, esto pasa todo el tiempo, es una señal de racionalidad y es un indicio de democracia. No dije eso, perdón. Lo dijiste, Déjame es un decir lo que caso dije. que existe en procesos de democratización o de autocratización, pero que es señal de democracia y que tiene también una racionalidad que así ha tenido en muchos espacios. Yo creo que es todo lo contrario. A ver, yo conteste, si me permites, perdón, Javier. el decir que esto sucede, como decir que hay homicidios en todo el mundo, no es minimizar la gravedad de homicidios. Claro que es grave. Lo que Bueno, estoy diciendo es que no es importante. escuché ninguna condena de lo que pasó. Ninguna Lo condena. condeno plenamente. Lo que estoy tratando, además de condenar, es de entender. Porque creo que mi trabajo como analista es analizar y entender más que condenar o no condenar, o condenar o respaldar. Es más, la lógica de condenar o respaldar un poco abona a lo que criticabas tú, que es la polarización. Sí lo condeno, pero creo que lo más interesante, lo que puedo yo aportar es analizar y entender. Y lo que estoy diciendo es que dado que no es un caso aislado, sino que esto ocurre mucho, empezando en el Congreso mexicano y en muchos otros congresos, es importante entender por qué esto ocurre tanto en tantos congresos, incluyendo el mexicano, más allá del caso puntual, además de entender el caso puntual. En efecto, puede ser una pésima señal para México si esto está ocurriendo más porque estamos en un proceso de retroceso democrático, pues es gravísimo. Si esto, los datos que existen son sobre todo a partir de los 1980s, si esto empezó a ocurrir primero por un proceso de democratización, sigue siendo una mala noticia que la gente opte por violencia, pero el contexto es un proceso de creciente democratización, eso es bueno, la violencia es mala.
es como la corrupción asociada con las elecciones. Cuando no hay elecciones, pues no hay corrupción asociada con las elecciones. ¿Eso significa que no debe de haber elecciones para evitar la corrupción asociada con las elecciones? Pues claro que no. Pero hay que señalar que bueno que hay elecciones, pero qué malo que hay corrupción asociada con las elecciones. Ese es el punto que estoy haciendo en el caso de la violencia y el debate democrático. A mí me parece fascinante el debate porque, como dice Blanca, de este hiperformalismo del PRI con sus formas engoladas, etcétera, el que lo empezó a romper en el Congreso fue Porfirio Muñoz Ledo. En el último informe presidencial de Miguel de la Madrid, que se paró a pedirla, y había sido un escandalazo. Bueno, es hoy en día. Una herejía, ¿no? Sí, yo me acuerdo había una cómo liturgia, era. además, muy clara. No es posible, se atrevió a interrumpir al presidente. Eso hoy en día en un Congreso donde sacan megáfonos y llevan los ataúdes, cables. cortan los cables, se agarran a Pero, trompadas, ¿sabes en fin. lo que me parece un poco patético? Es que no había nada de discusión. O sea, me encantan los parlamentos, inclusive si puede haber insultos, no son, pero donde se esté discutiendo el futuro del país, las políticas públicas, lo que vamos a hacer con el ejército, con la droga, con la seguridad, y que sea apasionada la discusión, y que haya enfrentamiento de posiciones, y que nos hagan dudar de cuál, pero por no darle la palabra. O sea, por romper las reglas de la Bueno, es que sí deliberación. calienta A mí me que parece te silencien, ¿no? que eso no es lo que queremos, no sé si me explico, que eso no es exactamente ni un debate parlamentario, ni una cosa interesante para el país, ni nada que tenga que ver con el futuro, con el objetivo del debate parlamentario. Entonces, así que no le dé la voz a los minoritarios, a los que son chiquititos, a los que no pueden frenar ni una ley, me parece el colmo. Lo digo tal cual. No quiero defender a Alito porque también él se puso, pero es como las reglas de la civilización básica, es que sí vamos a respetar las reglas de cuándo te toca la palabra a ti y cuándo a mí, y cuándo al otro. Que eso no se esté respetando en el Congreso mexicano y que pensemos que es igual al debate como fuerte, parlamentario, interesante, eso no es. A ver, pero sí, yo creo que tiene razón, Ana, en que eso era lo que se estaba debatiendo. En lo que quizá no estoy tan de acuerdo es que eso no es importante. Tú lamentabas un poco que no se estuviera discutiendo como algún aspecto del gobierno. No, que los golpes Pero hay sean una porque no me cosa- diste la palabra. Pero esos golpes sí me parece que nos hablan de un punto que está candente. Claro. Y es cuál es el lugar de las minorías en el sistema político que está emergiendo en Claro. México. Y que se reflejan y se revelan en cosas que al parecer son nimias, pero como que el señor se había apuntado para hablar como representante del Partido Revolucionario Institucional, que estará muy decaído o lo que se quiera, pero es un partido político reconocido, tiene el derecho de pedir la palabra, se había apuntado en la lista, y resulta que el jefe del Senado le dice que ya no puede. Eso es lo que yo digo. Sí, Eso no debería de efectivamente, ser. sí, no debería ser, pero sí creo que es un asunto de fondo. Es un asunto de fondo porque sí se está discutiendo. O sea, es una ¿Cuál mayoría es el que papel, arrastra ¿Cuál a es las el minorías. papel de las minorías? ahora te voy Y de la ¿Y mi- qué y de la lugar se mayoría. le va a dar Y de a la mayoría. a las minorías en un contexto tan fuertemente mayoritario? Claro. Y con esto no le estoy dando la razón quiero... a este señor Alejandro Moreno ni a No, nada. no. Simplemente estoy diciendo, sí me parece que el asunto de fondo es ese. A ver, y sabes rápido, que Nora. solamente yo no creo que todos sean Noroña, que cualquier morenista se pase por alto las reglas. Ese no siento. Entonces creo que no es tanto, es como el capricho de Noroña de no respetar las reglas del debate parlamentario. Yo no creo que lo que venga sea igual a Noroña. No, Laura Itzel Castillo, no, O sea, claro. entonces, ¿quién sabe si sea que está preguntándonos cuál es el papel de las minorías? Es cuál es el papel de el presidente del Senado y por qué puede descartar a quién puede hablar y quién no puede hablar. Pero- Eso no es exactamente discutir quiénes son las minorías, sino cuáles son las reglas del Senado para hablar y no hablar y tomar la palabra. Chucho. Pero ahí yo creo que en efecto estamos ante dos personajes muy característicos, Emblemáticos. tanto el que fue presidente del Senado como el que Por eso sigue pasa. siendo Claro. el presidente del PRI. Pero tu pregunta inicial tiene que ver con las reacciones, es decir, cuál es el ecosistema en donde existen estos personajes.
Lo que tuvo Fernández Noroña fue el respaldo de la presidenta de México. Correcto. Lo que tuvo Fatal. el presidente del PRI fue aplausos en el momento en que la conferencia de Totalmente de prensa acuerdo. posterior dijo que se iba a agarrar a chingadazos Sí. con el presidente del Senado y le aplaudieron los priistas. Ese me parece que es el punto más grave y más alarmante de la política mexicana. Es decir, no es que no tenga ningún costo, es que en este clima ese es el modelo para hacer política en el país, Correcto. incluso en el espacio parlamentario. Me parece gravísimo. En cuanto a condena y si hay consecuencias, etcétera, otra vez me voy a hacer referencia a lo que suele pasar y haré referencia al caso específico y condenaré la reacción de Claudia Sheinbaum. En general, en todos los sistemas vagamente democrático, definitivamente los más democráticos más, en democracias conservadoras más, siempre se condena la violencia y casi siempre hay algún tipo de castigo. Te suspenden una semana, 3 semanas, etcétera. Ahora, sorprende que suelen ser a veces castigos bastante leves. Y lo medio entiendo tal vez. Ha habido casos de asesinatos, y no estoy hablando de Julio César, estoy hablando del siglo XX. Sí, sí. ¿No? En el Congreso. donde En el matan Congreso a una persona. mismo. Sí, en el Congreso mexicano. Sí, sí. Bueno, en hubo Brasil, de la- el papá de color de Melo, ¿se después de acuerdan? la- Claro. Mató a empezó a saltar balazos. Bueno, en el Congreso de Estados Unidos iban armados hasta hace relativamente poco. Empezaron primero a De llevar verdad. bastones, porque De hubo un verdad. caso muy famoso donde un tipo a bastonazos casi mata a otro congresista y desde entonces todo el mundo aparecía con bastones, con una bola de metal en la cabeza para defenderse y muchos iban armados, eso hasta principios del siglo XX, en fin. Pero castigos y condenas siempre hay de algún tipo, pero suelen ser leves. En el caso del papá de color de Melo que mató a otro congresista a balazos en el Congreso, estuvo brevemente en el bote, después salió porque se determinó que había sido en defensa propia. Dios mío. Pero coincido en que creo que era muy fácil para la presidenta Sheinbaum decir condeno cualquier tipo de violencia y más en el Congreso. Punto, ¿no? Estaba muy facilito y no lo hizo. Sí. En cuanto a los temas que detonan la violencia, estos estudios han determinado y clasifican sobre todo bajo 4 rubros lo que suele detonar más o menos violencia. Leyes puntuales, ¿no? Suben los impuestos, bajan los impuestos, acaban con un programa. El 30% de los actos de violencia física son producto de esos. Cambio de reglas fundamentales. Uno pensaría que eso sería más importante. No, un poquito menos, 25%. Temas personales, me agredió, me insistió, no me dio la palabra, 22%. Y cambios simbólicos, cambió la bandera, el nombre del país, quitó del libro de texto la bandera del libro, no sé. Cambios simbólicos que no tienen un impacto De en política la pública. distribución del poder o en política pública, 17%. ¿No? Pero en efecto, todo esto en un O sea, contexto... el mayoritario es El mayoritario, 30% Adiós, leyes leyes. puntuales. interesante. Y todo esto en un cierto contexto. Una vez el argumento no es... En un sistema totalmente autoritario nunca hay Claro, en pleitos. Corea El del viejo Norte PRI. no va a haber pleitos. No, Claro. en la mejor democracia Claro. del mundo suele haber pocos pleitos. El tema está en medio. En Y los grises. En los híbridos, sobre todo en los híbridos, donde están o en proceso de volverse una plena democracia o siendo una plena democracia retrocediendo. Ahora, En ambos casos. ya se nos acabó el tiempo, pero yo sí creo que en este caso particular tiene más responsabilidad Gerardo Fernández Noroña, y lo admito porque a lo mejor yo me estoy proyectando, porque yo como conductor de estas mesas de debate donde a veces se calientan, y me ha tocado en estos 15 años que se calienten, pues yo lo que trato de hacer es desescalar y tratar de que no se llegue al insulto ni a los golpes, ¿no? Porque es parte de mi chamba. Pero si yo, por ejemplo, consistentemente te dejo de dar la palabra, no, cállate, Javier, no, Javier no puede hablar, Javier. Pues sí te vas a calentar, Javier, ¿no? ¿O no? O sea, por eso al poner a un Lo personaje... manejará distinto que Alejandro ¿Quién Moreno. sabe? Sí, ¿Quién no se sabe? me caliento de ¿Quién más. sabe? No sabemos. No, pero el tema es ese. O sea, al poner a un provocador, a un fascineroso, a un tipo como Fernández Noroña al frente de una asamblea, acabas con esto. Porque, insisto, lo que pasó la semana pasada
es el epílogo de todo un año. exactamente. De todo un año. Es que fue todo el año. toda su todo gestión, el exacto. año. Bueno, y toda Fue una durante- vida política, ¿no? Bueno, sí, pero ahora es presidente Claro. del Senado, ¿no? Pero Yo bueno, creo que sí, nada más quisiera decir que coincido en que es lamentable que la presidenta no haya hecho Sí. una observación, digamos, negativa en relación a estos acontecimientos, cuando contrasta la forma de ella misma de Claro, conducirse, totalmente. la forma en la que ha conducido no solamente la relación con Trump, sino me parece que en términos Sí. generales es una mujer que no está agitando el conflicto ni está Pero continuamente, te habla digamos, entonces de los compromisos que ella tiene. puede ser, que ya dentro del sería objeto partido. de otro tema. Claro. Simplemente es contrastante, Claro. porque si Andrés Manuel López Obrador, la verdad, ¿sí? Otro gran no hubiera provocador. dicho nada o incluso hubiera celebrado eso Sí. de Noroña, no tengo idea, ¿sí? No nos hubiera sorprendido. No nos hubiera sorprendido tanto, porque es más o menos un estilo parecido. Ese estilo de López Obrador, claro. Bueno, Tienes vamos a hacer razón. una breve pausa y vamos a cambiar de tema. Hoy la presidenta presentó su primer informe de gobierno. Vamos a hacer una evaluación de estos primeros 11 meses de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno federal. Regresamos.